Pero lo cierto es que no hay soluciones económicas ni sociales en el manual del gobierno. Estos casos que vamos viendo no van a cesar, al contrario, lo más probable es que se aceleren y la única respuesta que vamos a encontrar va a ser más violencia y más represión, y eso se nota para cualquiera que preste atención a lo que está sucediendo. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Buen día, ¿cómo andamos? Qué bien. Yo encuentro vinculación directa, Nico, entre las dos cuestiones que vos planteás. Una economía que se deteriora, sobre todo en lo que es economía real, además de que tenemos un programa macro muy endeble y tambaleante. Así es. Y todo el anuncio que hizo Patricia Bullrich sobre el Código Penal, que yo lo enmarco dentro de la batalla cultural que está dando el gobierno y en este momento intensificada para, al menos en parte, para no hablar de la economía. ¿Sí? Podés inscribir ahí la batalla de Milei con el Chiquitapia, podés inscribir ahí el anuncio sobre el Código Penal, podés inscribir ahí Presti como nuevo ministro de Defensa. Todas cuestiones que, por supuesto, tienen una sustancia que es importante, que vale la pena discutir. Ahora, me parece que el gobierno lo usa y apunta hacia ahí su agenda y su discurso para dejar de hablar de lo otro, gana iniciativa. Yo les quiero compartir lo que fue el tape de presentación de Bullrich del Código Penal. Ella hizo un discurso en la conferencia con Adorni, pero además publicó un tape en redes, está en el tape número 2, que ahí es como que condensa todo lo que ella quería decir sobre el mensaje de la nueva política penal. Si lo tenemos, lo compartimos y después les digo lo que pienso. Dale. El que las hace, las paga. Condena grave, cumplís la pena completa. El homicidio simple tenía una pena de hasta 25 años. Bueno, ahora va a pasar a una pena máxima de 30 años. Vamos a plantear muy claramente que se rechacen todos los recursos que implican que no se cumplan las condenas cuando las condenas son graves. Es que vamos a robustecer y cambiar fuertemente lo que es el concepto de legítima defensa. Vamos a cambiar la presunción en favor de quien se defiende. En este caso, todas las penas son de cumplimiento efectivo. Se terminó que me voy salgo para estudiar, salgo para nada, todo cumplimiento efectivo. Los delitos de corrupción van a dejar de ser delitos que tengan penas de 5 o 6 años. A partir de ahora, si un funcionario las hace, las va a pagar fuerte. Todo esto me parece que podemos estar de acuerdo en esta mesa que se trata de demagogia punitiva. Ahora, a la vez, te quiero decir que Bullrich ha sabido convertir el Ministerio de Seguridad en el Ministerio del Discurso. Y en ese Ministerio del Discurso Bullrich gana por goleada. Ahora, porque conecta con un sector importantísimo de la sociedad al que si vos le decís, voy a aumentar las penas contra los homicidios, voy a aumentar las penas contra los que roban celulares, voy a cambiar la presunción de inocencia para el que se defiende frente a alguien que le viene a robar, voy a declarar la no prescripción del abuso sexual y del homicidio agravado. En todas esas cuestiones hay una mayoría social que acompaña el discurso de Bullrich. Por eso me parece que el gobierno ahí encuentra un cauce para la batalla cultural muy exitoso. Ahora, también te tomo eso, pero también es un discurso profundamente hipócrita, porque estamos hablando de que dicen penas efectivas, al mismo tiempo están preparando cómo largar a los genocidas, que protegen a los policías que disparan por la cabeza a los fotógrafos, mientras dicen el que las hace las paga, que hablan de aumentar las penas de corrupción, mientras nos enteramos que hay allanamientos que llegan y encuentran un papel en la heladera que dice, en caso de allanamiento, llamar a tal número y hay un abogado de la Oficina Anticorrupción. Coincido y por supuesto que está bien marcar estas contradicciones. Lo que digo es, ellos tienen un discurso mentiroso, hipócrita, demagogo, sobre un tema que le importa mucho a la gente, mientras que la oposición no hay un discurso sobre la seguridad. Debería haberlo. Además es joda que lo escriba Borinsky. Todo es joda. Bueno, todo es igual joda, ya lo había escrito Macri, que ella diga que no le gusta que salgan para estudiar. Sí, ¿Y después qué pretendes? ¿Que esa gente que está presa se reinserte o que salga peor? No, la dejen adentro todo, para una cosa. Bullrich debería estar presa por asesinato. Bueno. ¿Por qué no? Sí, debería estar presa por asesinato. Porque es la autora intelectual de un crimen. El crimen por la espalda de Rafael Nahuel, cuanto menos.
Bueno, para decir eso hay que atravesar un proceso penal. Bueno, por eso, que se nunca determine, va a ocurrir. Nunca va a se ocurrir. determine su culpabilidad, digo. Bueno, ¿por qué nunca va a ocurrir? Yo seguí el juicio de Rafael Nahuel. Ni siquiera se puede todavía avanzar en la culpabilidad efectiva. Ya está declarado culpable, pero falta todavía parte del proceso judicial al tirador, al que disparó. Y fue flagrante, ¿eh? Fue asesinado por la espalda por un prefecto que participó de un hecho represivo después de una campaña de sugestión social, demonización, persecución de grupos poblacionales de la Argentina acusados de terroristas. Acusación que se reactivó en el presente. Ahora, ¿por qué arranco así? Porque lo que quiero marcar es lo que no va a ocurrir nunca. Bullrich nunca va a estar en ningún banquillo, al igual que Macri, porque forman parte de un dispositivo de poder y negocios que trasciende los gobiernos. El principal sponsor de la vida política de Bullrich, desde que Bullrich es adolescente, es Mario Montoto. Desde que Bullrich es adolescente, estamos hablando de 40 años de sponsoreo, ¿eh? 40 años de sponsoreo. Montoto era jefe montonero, Bullrich, groupie de los montoneros. Desde entonces, Montoto como Galimberti, otro sponsor también tradicional de Patricia Bullrich, financiaron un proyecto de poder y de negocios vinculado a la seguridad. ¿Qué es lo que hizo? Lo primero que hizo Bullrich en esta nueva etapa de su carrera política? Garantizar que nadie investigue los negocios del Ministerio de Seguridad. Puso a su segunda. No hay forma, su segunda no se va a investigar a sí misma. Alejandra Monteoliva era la segunda de Bullrich, ahora va a quedar al cargo del ministerio. Es lo que no pudo hacer Petri, por eso Petri va a tener problemas. Lo primero que va a hacer Presti es entregarlo a Petri y ponerlo arriba de la parrilla. Porque hay un montón de negocios muy complicados en el Ministerio de Defensa. Por empezar, 200.000 millones de déficit de IOSFA con un contrato, o 14 contratos, mejor dicho, con la Droguería de Sucia Argentina, entre otras cosas. Bueno, eso a Bullrich no le va a pasar. Pero no es que no le va a pasar a Bullrich, no le va a pasar a los sponsors de Bullrich. O sea, nadie va a investigar a Bullrich, porque investigar a Bullrich es investigar un sistema de poder y negocio que tiene 3, 4 décadas y que es transversal. Porque el señor Montoto viene haciendo negocio con la seguridad desde hace varios gobiernos, ¿eh? Vendiendo camaritas, vendiendo pertrechos de seguridad. Entonces, el problema no es Bullrich solamente, es, por supuesto, y probablemente en el 27 va a ser candidata o a jefa de gobierno o a presidenta, lo que sea menester y lo que tenga, o a vicepresidenta, lo que tenga oportunidad. El problema es todo ese sistema de poder que nadie desmontó y que está empoderado. No. Y está empoderado a estos niveles que ustedes estaban contando recién. Pueden hacer cualquier cosa, gasear a una nena, reprimir jubilados, pueden hacer cualquier cosa que no le va a pasar nada. Otra de Están las cosas que dijeron Adorni y Bullrich ayer en esa conferencia llena de las consignas típicas de la derecha es: los de azul son los buenos para este gobierno. Al decir eso, pones a todos los que tienen uniforme. A ninguno de esos jamás los van a llevar al banquillo. Siempre está permitida la violencia. Pero que desde Bullrich se las permita no significa que después los jueces den el visto bueno. Más o menos. La semana Sí, pasada está sucediendo. condenaron a prisión a 21 años a un policía que mató a un chico en Miramar. Un chico que iba en bicicleta y salía de jugar a la pelota y le pegó un tiro y lo mató. Guerrero, el que le disparó a Grillo, el caso está avanzando. Quizás no con la velocidad que querríamos, pero está avanzando. En el caso de Rafael Nahuel, vos lo dijiste también, queda pendiente de revisión. Pero digo, el autor intelectual puede pagar en algún momento. El tema es Bullrich que dicen animémonos y vayan. El autor material, perdón. Digo. El material sí. El material puede pagar. El material sí. Bullrich lo mismo dice que proteger a los policías, pero los manda al muere en realidad. Por supuesto, sí. Pero el tema es que el autor intelectual, insisto, Bullrich, en términos políticos, ya no necesariamente penales, aunque cabría seguramente una investigación penal también, se fue de un gobierno, o mejor dicho, participó en un gobierno que se fue con 40 muertos en la calle. ¿Y le van a votar esto en el Congreso los gobernadores por un pica-pica bajada de cordón? ¿Qué es lo que se van a llevar? Coincido con Gabriel, y lo hablábamos ayer también en el programa, cuando vos no tenés, vamos a decir siempre, campo nacional y popular, no tenés propuestas en determinada materia, te lo ocupa a la derecha. Sí. Y siempre es un
incordio, especialmente en los temas de seguridad, donde siempre estás como a la defensiva, porque terminás diciendo, no, ¿para qué van a aumentar la pena? Ah, vos estás a favor de los delincuentes. Entonces, esa es muy fácil. Vos fíjate lo que dice. Aumentar la pena homicidios. Desde hace años que en De Argentina... 25 a 30 años, como si esto Como si alguien que estuviera por cambiara matar a algo. alguien dice, uy, che, me van a dar 5 Sí, años más, no el lo mato. cambio no es ese. El cambio es que se va a adoptar el sistema yankee, que es acumulativo. Entonces, por robar 10 celulares te van a dar la misma pena que por matar a una persona. Ese es ahí me parece que va a estar el cambio. Se va a endurecer mucho las penas para delitos menores, porque como te los van a acumular, vas a terminar teniendo gente presa 20, 30, 40 años por delitos menores. Por Claro. supuesto que eso está mal, por supuesto que está mal y hay que Pensá, señalarlo. perdóname, Ahora, sí. pensá que tienen que generarle negocios a los que después le van a pedir que fabriquen, que construyan las cárceles y que las administran. Entonces, van a abrir el negocio de construcción y operación de cárceles y le tenés que generar La demanda. la demanda para ese servicio. ¿Sabes qué pasa? El robo de celular es algo muy cercano para Pero una seguro, buena parte de la sí, sociedad. seguro. Y Para el robo del todo, celular, para por eso una todo. buena parte de la sociedad. Y el robo del celular, una cosa es que te lo manoteen de una moto y otra cosa es el mano a mano de un tipo que se baja del bondi, un tipo, una mina, a la tarde-noche o muy temprano a la mañana, la encaran, mano a mano, le roban el celular. Es una experiencia muy traumática que viven a diario un montón de laburantes del conurbano. Digo el conurbano porque son las experiencias que conozco. Puede pasar, por supuesto, en otros lados también. Entonces, que vos tengas un mensaje de vamos a ser más firmes con el que te chorea el celular, obviamente que es un discurso popular. Y digo, no se nos tiene que escapar esa dimensión. Nosotros estamos planteando una cuestión lógica, racional. No puede ser lo mismo afanarse 10 celulares que matar a una persona. Ari daba en su programa el ejemplo de utopía, ¿no? La lección de utopía de decir, ojo que si vos equiparás la pena, es mejor matar que robar un celular. Eso lo escribió Bimber en el año 93. Pero hay Bueno, que... escribió Tomás Moro en el año 1500. No, pero digo, cuando se trató por primera vez desde el campo popular hacer una política de seguridad, sí, ya se sé. escribió exactamente Lo que te digo eso. es, el chabón que roba un celular seguramente tuvo una vida de mierda, que lo llevó por el mal camino. Ahora, tiene que haber un mensaje claro de firmeza contra el delito, incluso de firmeza contra el que te roba un celular, porque si no perdés la batalla discursiva. El tema es que el mejor código penal o la mejor política contra el delito se hace desde el Ministerio de Economía, no del Ministerio de Justicia. O sea, hay una cosa del derecho y sobre todo el derecho penal, que es que el derecho siempre llega tarde. ¿Sí? El juez siempre llega tarde, el fiscal siempre llega tarde, pero es descriptivo, no es peyorativo. El juez aparece cuando ya algo pasó y tiene que decidir si eso que pasó es punible o no es punible. Siempre llegas tarde. Lo que se tiene que laburar es que no pase. La confesión de este Código Penal es que no van a laburar en que las cosas no pasen. Lo que quieren hacer es que, y tampoco quieren que no pasen, porque no va a pasar que si millones de personas están sin laburo, dejen de robar. Tenés que tener una mejor política de seguridad. Podés decir, quiero tener una mejor política de seguridad. Tenés que tener una mejor política económica. Está bien, pero Cuando hay zonas en las que vos, los laburantes van todos los días hasta la parada del colectivo y no hay un puto policía. Entonces, Sí, debería sí. decirse. Pero no hay un puto policía porque hay un intentarse. ladrón que no tiene un laburo. O sea, vos decís, estás a favor de los ladrones, No, nadie está a pero- favor de los ladrones. Lo que digo es que con Es una este cuestión- modelo es económico una no hay solución código de penal. fondo la que vos decís, obviamente. Pero claro, o sea, que es de con este fondo. modelo económico no hay código penal que aguante. Está bien, Póngale pero la en el pena que medio, quieran. Y con este entre la Poder política Judicial económica, tampoco. entre la política económica y el Código Penal tenés política de seguridad. Y Poder Judicial. Pero también llega tarde. O sea, la política de seguridad es un paliativo. Siempre llega tarde. Seguridad y justicia llegan tarde. Está bien, no Llegan debería haber, cuando hay problemas. no debería haber más presencia policial en las zonas en las que todos sabemos los laburantes van desde su casa hasta las avenidas principales, las estaciones de trenes, Sí, en a el las mientras 4, tanto, 5, sí. 6 de la mañana. Debería haber más presencia policial. Bueno, Presencia otra cosa es que policial y aquí- policías más formados y que no les den un arma después de 3 meses de formación. Sí, hay un montón de Por eso hay de cosas para decir que no sean Total. hasta que no mejore la situación económica, maestro. Y sobre todo hay cosas para hacer cuando te toca hacer gobierno para cambiar y básicamente para cumplir la ley. Yo hace poquito me invitaron a dar una charla en la Facultad de Derecho y todos estudiantes de Derecho. Entonces les pregunto, parecía un boludo, pero le digo,
una ley, la ley que está vigente es la ley que vale, ¿no? Sí. Si una ley no existe, ¿no vale? No. Bien. ¿Alguno de ustedes quiere ser juez? Varios levantaron la mano. Bueno, para ser juez tienen que ir al Consejo de la Magistratura. Sí. ¿Sabían que el Consejo de la Magistratura hoy funciona por una ley que está derogada? Digo, ¿qué estudian acá en la Facultad de Derecho? Hoy en día, el lugar donde se eligen a los jueces que después intervienen en estas causas está funcionando por una ley que no existe. Que es una ley que la Corte Suprema agarró y dijo, esta ley que derogó el Congreso para mí está vigente. Y yo me voy a quedar con el organismo donde se selecciona y se sanciona a los jueces. Y lo voy a presidir encima. Bueno, eso pasó durante el gobierno peronista, no durante el gobierno de Milei. Y el gobierno peronista convalidó eso. Y yo recuerdo hablarlo con el ministro de Justicia, con Martín Soria, y preguntarle qué iban a hacer con eso. Que la Corte Suprema dijo que está vigente una ley que está... No hay dos bibliotecas, o sea, no sé si se entiende y si el público, los oyentes lo entienden. Las leyes son las que están vigentes. Si no está vigente, esa ley no existe. Bueno, hoy en día, el lugar donde se decide quiénes son jueces y quiénes no son jueces funciona por una ley que no existe, convalidado por un gobierno peronista, y a mí me lo dijo el ministro de Justicia, le digo, ¿qué van a hacer con esto? Nada, lo decidió la Corte. Pero lo convalidó la Corte, ¿no? No, lo convalidó la política. Porque la política después se sentó ahí y convalidó que eso funcionara así. Los senadores, los diputados, los representantes de los abogados de las universidades Pero donde se había estudia determinado esto. la Corte, ¿o no? O el propio Rosati, que era el que... Sí, la Corte dijo, yo pongo en vigencia una ley que no existe. ¿Y el gobierno lo convalidó? Vos decís que deberían haberse levantado y no participar de ese Consejo de la Tendría que Magistratura haber para no cerrado. convalidarlo. Pero claro, hacer política. Ah, no, lo dijo la Corte. Si la Corte dice que mañana nos ponemos todos delante de un tren, lo dijo la Corte. O sea, hay una cosa de pensar que las cosas se resuelven con códigos penales, con fallos judiciales. Las resuelve la política. Y cuando la política deja correr la alegalidad, como dejó que Borinsky siga siendo juez, como dejó que Stornelli siga siendo juez, como dejó que todos los tipos que fueron al lado escondido imitados por Clarín sigan siendo jueces y fiscales, y hoy todos están en el mismo lugar. Bueno, fue la política la que permitió eso. No esperen de los tribunales lo que la política no resuelve. Los tribunales, son tipos que tienen que resolver casos concretos. Si después la política, cuando tiene que actuar sobre eso, deja pasar, la sociedad ve que todo vale. Y después vienen y le presentan soluciones mágicas y pasan. Hay una responsabilidad fuerte de la política para mí en todo esto. Sí, no, quería decir con respecto a lo que presentó el gobierno, que ellos... derogaron el fondo de seguridad que tenía Kicillof en la provincia de Buenos Aires, que entre otras cosas permitía más patrullero, más seguridad, que las paradas de colectivo tuvieran dispositivos especiales. Todo eso quedó desactivado porque el gobierno desfinanció ese fondo de emergencia en seguridad que había en la provincia, ¿no? Sí, es que claramente cuando... esto es la parte que no dicen Bullrich y demás, pero cuando se habla de desfinanciamiento de las provincias, se está hablando, entre otras cosas, de desfinanciamiento de la seguridad, porque la seguridad está en manos de las provincias. De la misma manera que se habla de desfinanciamiento de la educación, de la salud... Bueno, fíjate que ayer Federico Sturzenegger presentó un cuadro sobre la cantidad de empleados menos que tiene el Estado Nacional. Sí. Lo tenemos nosotros en la placa número 5, con el desagregado además de cuáles fueron esas desvinculaciones. Si la tenemos, la compartimos. Claro, y el dibujo. Ahí está. El gráfico, perdón. Ahí está la cantidad de empleados menos, que son 60.000 en total, 59.000 y pico. Fíjate que en gris clarito, 7.381 son los agentes que se desvincularon en personal militar y de seguridad. ¿Sí? Y esto tiene que ver con sueldos que están por el piso. Sí. ¿Vos cómo podés pretender tener una mejor política de seguridad si tenés a los policías yéndose porque ganan 2 mangos? La semana pasada que tener el más caso de la policía. chica policía que la echaron por hacer contenido erótico con el uniforme. Un caso particular, más allá Nico, de que probablemente sea antirreglamentario y le quepa una sanción, pero que los Habla de un policías salario tengan que que no estar alcanza. yendo a buscar ese tipo de salidas, sobre todo porque voy a ser prejuicioso y pido disculpas de ella, pero adelante. Por cada policía que decide que la salida para buscar a mango extra es hacer OnlyFans, hay 5 que deciden hacer algo con el chumbo que les da el Estado. Esto ha sido así siempre, digamos. Bueno, ¿no? obviamente, pero entonces hay una discusión para dar, más allá de las cuestiones técnicas del Código Penal, hay que decirle,
Patricia Bullrich, vos querés más seguridad, se te están yendo los policías porque ganan 2 mangos. Y a ese cuadro le falta la otra mitad, ¿no? Es un cuadro partido. ¿Por qué decís? Y porque la lógica del gobierno es vamos a echar gente del Estado para que se creen puestos de trabajo privados. Claro, no Y sucede. falta la parte en la que se crean puestos de trabajo privados. No están ahí. No llegó todavía. Pero entonces estás perdiendo, te estás diciendo tenemos 60.000 personas que antes tenían un laburo y ahora están culo para arriba, básicamente. Perdón por el latín. Tenés que abaratar el costo de la mano de obra, es otro principio, ¿no? Tenés que generar mayor oferta de mano de obra para que baje el costo. Todo cierra. Generás la demanda para las cárceles que van a ser el negocio de un sector de los empresarios y generás mano de obra barata para que la industria, el comercio, los servicios puedan funcionar. Si la obra pública vuelve para construir cárceles, ese sería un giro argumental que no me esperaba. Pero aún así los números no están cerrando, ¿no, Fer? No le están dando las cuentas al gobierno. No le están dando las cuentas. Hay un problema muy grande. Nosotros lo venimos advirtiendo en este programa desde hace rato. No solo le faltan dólares al gobierno, sino que también le faltan pesos. Lo que venía sucediendo es que el Banco Central viene armando estructuras legales que obligan a los bancos a comprar bonos de la deuda del Tesoro. Y tenemos hoy a los bancos comerciales con 3 veces más títulos públicos del que tenían al arranque de la administración de Javier Milei. Era lo que ellos habían jurado que venían a desarmar, ¿no? Venían a desarmar eso que decían que los bancos le presten al sector privado y no al sector público. Que trabajen de bancos, decían. Que trabajen de bancos. Cuando trabajaron de bancos les fue muy mal, porque el nivel de incobrabilidad hoy de los créditos al sector privado, a las empresas y a las familias está en nivel récord, más de 7%. Por lo tanto, no le fue bien a los bancos cuando le prestaron al sector privado y no es que le va mal, no les queda otra que prestarle al sector público, al Tesoro Nacional, porque eso es lo que dispone el Banco Central. O sea que siempre podés orientar las cosas. No hace falta que le pongas un chumbo en la cabeza a los bancos para decir, tenés la obligación de comprar, sino simplemente es armarle todo el negocio para que esa sea la única opción rentable que hoy tengan sobre la mesa. Pero ayer se conocieron los datos de recaudación, que Cande los tiene preparados. Yo voy a aportar un datito. Cayó más de 1 punto la recaudación respecto del PBI. Pues hay formas de mirar los números, ¿no? Una de ellas es el valor nominal de la recaudación, compararlo con el del mismo mes del año pasado, restarle el efecto inflacionario y ver cómo varió. Ahí vemos que cayó casi 9%. Pero hay otra forma de verlo, que es comparar el volumen de la recaudación contra el Producto Bruto de la Argentina. Y ahí cae 1,1%, 1,1 punto cae. Y esto es muy importante porque o te están mintiendo con los niveles de crecimiento del PBI, del EMAE, que es lo que todos sospechamos, que la trampa está ahí, o la recaudación se está desplomando a una velocidad muy alta. Porque no solo cae en términos comparativos contra el mes pasado, sino cae como masa total respecto del producto de la Argentina. Y esto es lo que los mercados están percibiendo. El mercado dice, a ver, se te está desplomando la recaudación de impuestos. Vos nos prometés un superávit financiero, disfracémoslo, aceptamos la contabilidad creativa, la capitalización de la deuda, pero nos prometés un superávit fiscal que se te hace cada vez más difícil porque tu principal motor de crecimiento de la recaudación es el nivel de actividad interna y vos no tenés nivel de actividad interna. No vemos ningún driver, no vemos ningún sector sobre el cual vos creas que podés crecer generando empleo, generando consumo y dinamizando la recaudación. Por lo tanto, el año que viene no vas a tener dólares porque no hiciste nada para generar dólares. No tenés acumulación de reservas en el Banco Central porque tenés una política de no acumulación. Y vas a tener un problema en pesos porque tenés una dinámica del gasto que crece por inercia y tenés una recaudación que está perdiendo nominalmente y contra el PBI. Estás en un problema.
festejaron mucho, porque se festejó, es cierto, hubo un rally alcista en todos los mercados post-elecciones del 26 de octubre, que parecía que daban vuelta a toda la situación macroeconómica, pero esa luna de miel se está agotando. La luna de miel de las elecciones se está agotando. Duran cada vez menos esas lunas de miel, ¿no? Dura cada vez menos. Y acá es muy interesante algo que planteaba Navarro en uno de los últimos editoriales que escuché, que decía, no le aprueben nada rápido. Esperen, ¿por qué tienen que salir ya la reforma laboral? ¿Por qué tiene que salir ya el presupuesto? ¿Por qué tiene que salir ya la reforma tributaria? Esperen, hagan todo lo necesario, porque esto no puede avanzar. Y a medida que el gobierno no tenga instrumentos que seduzcan al mercado, porque es cierto que si vos le aprobás hoy el presupuesto, la reforma tributaria, la reforma laboral, va a haber como una nueva luna de miel que dice, bueno, el gobierno tiene capacidad de gestionar, vamos a ver, vamos a darle más tiempo. Si el gobierno no puede demostrar que aún con el resultado electoral tiene la capacidad de sacar las leyes del Congreso, estas reformas liberales que está impulsando, la situación económica se le va a deteriorar. Y esto no es bueno para el conjunto de la sociedad argentina, está claro que no es bueno. Nadie quiere, como plantea hoy Saborido en el programa de Ari, las crisis no son buenas para la sociedad. La sociedad no quiere crisis, no quiere atravesar otro 2001. Entonces está en contra de tener que vivir de nuevo eso. Pero el mercado se la va a hacer. Y va a ser responsabilidad del gobierno que se genere en esta oportunidad, porque ya no va a tener ningún cuco a quien culpar de lo que está pasando. Ayer hablábamos con Cande que de todas las variables que el gobierno obviamente tiene que controlar, hay dos que hay dos que no puede desechar, que no puede correr de la mesa. Una es la inflación y tiene que ver con su contrato electoral. Y la otra es el riesgo país y tiene que ver con que es la única manera que tiene de engancharse y seguir teniendo esa toma de deuda que le permita. Igual están hablando de que esperan que entren 20.000 millones, 25.000 millones más con el nuevo blanqueo. Pero tanto en la inflación como en el riesgo país. ¿Cómo? ¿Otro blanqueo? Va a haber otro blanqueo. La ley de, perdón, los monitores la ley esta de perdón fiscal es otro blanqueo. ¿Te acordás que lo había anunciado Caputo hace unos meses? Ah, no, la de Spert. Exactamente. Que los narcos puedan blanquear y nadie les pregunte. Esa misma. El principio de inocencia del capital. Va a estar en el paquete de leyes que se van a tratar ahora. Sí. Vos sos culpable, pero la plata te libera. Es la de los dólares del colchón. Esa misma. La forma Pero de 20.000 millones decís que entran. 25 dicen en el gobierno. Bien, bueno. Pero a lo que voy es, tanto en el riesgo país como en la inflación, encontró una resistencia el gobierno y no bajan y todavía están lejos del nivel al que ellos esperaban. Ellos esperaban una inflación abajo del 1 y un riesgo país abajo de 500. Hay un dato interesante. En noviembre hubo apreciación del tipo de cambio. Algo que no venía sucediendo desde el acuerdo con el Fondo Monetario. Se devaluó menos el dólar que lo que subieron los precios. Se devaluó nominalmente el dólar promedio de noviembre. Sí. Nominalmente, no ya ajustado por inflación. Nominalmente, el dólar promedio de noviembre fue más barato bajo que el de octubre. Que el dólar promedio de octubre. Y vos sabés que nosotros miramos siempre el último valor porque con el que nos manejamos la billetera, pero en la formación de precios se fijan los valores promedio. No solo tenés la inflación alta, no solo tenés el riesgo país alto, sino que tenés una estrategia que va en contra de mejorar esos dos indicadores. Claro. Porque apreciás el tipo de cambio, como lo estás haciendo ahora, potenciás todos los temores que están instalados en el mercado. Sí, de hecho lo tenemos en la placa 2, el gráfico de equilibrio de este 2,5% que se proyecta de inflación para noviembre, en esta inflación que viene subiendo sistemáticamente desde 2025, desde el acuerdo con el fondo. Hubo 2 meses que quedó en 1,9, pero hay un techo, un piso, evidentemente un piso pegajoso del 2,5% para la evolución de los precios, que no tiene relación con la evolución del dólar, por lo menos cuando hablamos de noviembre, por esto que decía Fer. Y en el medio los salarios, que obviamente cuando hablamos de inflación, cuando hablamos de los precios, hay que
verlos en relación a qué, ¿no? En relación al bolsillo de las personas. Y ahí un móvil de ayer de C5N habla justamente de cómo impacta ya esta inflación, que está bien, no es la inflación descontrolada, no es que no sabemos cuánto van a costar las cosas, pero siempre cuestan sistemáticamente un poquito más que antes, mientras que nuestros sueldos están frenados. Así que en el tape 1 lo escuchamos en la voz de un trabajador. Sí, lo tenemos. ¿Cómo te va? Buenas tardes, ¿todo bien? Buenas tardes, todo bien. Bueno, estamos en vivo hablando acerca del aumento que hay en los boletos y en diferentes rubros. ¿Cómo lo tomás? Y mal, para el bolsillo hay que estar trabajando todos los días, para el colectivo, el subte, todo te sube, menos el sueldo. Todos los meses sube. Todos los meses, todos los servicios, la comida, te dicen que no hay inflación y es mentira. ¿No crees en ese 2,3% de inflación? No existe, cuando salís a trabajar no existe, vas a comprar algo, el jardín, materiales, no existe. Vas todas las semanas y hay otras cosas. Y son otros precios y nunca alcanza. ¿Y cómo haces vos? Hay que rebuscársela, yo soy profe de danza, tengo mi escuela, doy clases, trabajo también de manera informal a la mañana. Hay que rebuscársela, no queda otra. Y aún así no alcanza. Gracias, Espero que se vaya Milei pronto. Bueno. Excelente el cierre de la trabajadora. El dato que está hoy en el destape, creo que es de Rodrigo Núñez, la nota sobre el aumento del costo del colectivo, es realmente impresionante. No porque uno no lo supiera, pero visto así, impacta más fuerte. Totalmente. El transporte y también lo que van a hacer las tarifas, porque este mes, diciembre, ya arranca con nuevos aumentos en lo que es luz y gas. Sabemos que durante el verano, por cambios en las regulaciones del gobierno, los hogares, los residentes van a pagar tarifas de luz más cara de lo que van a pagar las industrias. Entonces va a ser un verano muy complejo en esta economía donde cada vez los servicios pesan más y donde cada vez a principio de mes, depende de cuándo te venza la tarjeta, es cuando te quedas sin plata. Déjame agregar algo de eso, porque me hiciste acordar. Lo de la remoción de los subsidios a las tarifas es una orden del Fondo Monetario Internacional. Figura en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y hablamos mucho en los últimos días, ahí tenemos la nota del destape, 80.000 pesos por mes para viajar. Y vieron que está cada vez viajando menos gente en transporte. Sí, claro. Sí. Y está bajando además la frecuencia del transporte. Las empresas largan menos autos a la calle. Pero decía, hablamos mucho del Congreso de Antivacunas que hubo y justamente en el Congreso el jueves pasado y demás. Y todas estas teorías antivacunas, conspirativas, sobre la Agenda 2030 también y demás, giran en torno a la idea de que habría una especie de organismo supranacional que nos abstrae de nuestra soberanía, nos enajena nuestra soberanía y nos da órdenes y hace que los gobiernos argentinos tomen decisiones en contra de los argentinos justamente en función de un interés mayor, globalista, lo que sea. Esa es la estructura de todas esas conspiraciones. Es una definición exacta de lo que hace el Fondo Monetario Internacional. Es decir, la conspiración fantástica en la mente de los terraplanistas existe en la realidad y ellos trabajan activamente para que ese sometimiento funcione. Me llama mucho la atención el paralelismo entre los dos mecanismos, el imaginario y el que realmente nos somete. Sí, y en una economía, insisto con esto, no nos damos cuenta hoy en día de la presencia del Fondo Monetario porque tenemos un gobierno que está completamente alineado, por lo menos en la parte fiscal, en términos del ajuste que viven jubilados, pero también cada uno de nosotros y nosotras en nuestras casas con las tarifas y demás. Ahora, en cuanto uno quiera plantear un cambio de signo, ahí vamos a ver al Fondo Monetario Internacional presente, como pasó en el gobierno de Alberto Fernández. Digo, en el gobierno de Macri uno podía no darse cuenta de las recomendaciones del fondo porque eran iguales que las de Mauricio, pero una vez que se van, bueno, ahí te muestran los dientes estas organizaciones y también los límites en relación a qué tipo de políticas querés tomar. Además, si no cumplís las metas, ahora no pasa nada. Exacto. No, bueno, vamos a ver, porque tiene que estar la revisión del acuerdo en diciembre. Y el gobierno no va a cumplir una de las metas centrales, que es la acumulación de reservas. Y vamos a ver cómo reacciona el mercado. Por 9.000 millones de dólares, claro, por vamos muchísimo. a ver cómo reacciona el mercado cuando empiecen las conversaciones. No, va a haber un waiver, no, vamos a renegociar. Está bien, Fer, pero el FMI no le va a decir a Argentina, te pateo la espalda porque no cumpliste la meta, como sí le podría decir a un gobierno de otro color. Pero el solo hecho de que el staff del fondo
transmita ese incumplimiento, o ponga sobre la mesa que hay un incumplimiento de Argentina, es muy mal leído por los fondos de inversión, por los bancos internacionales, por las principales agencias de calificación, por todos los formadores de opinión del mercado. Es muy mal leído. Y eso es lo que mantiene el riesgo país arriba de 650 puntos, cuando todo el mundo creía que con el Messi de la finanza y con el gobierno más libertario del mundo... Bueno, ayer de nuevo Cavallo, ¿no? Sí, volvió a escribir en su blog. Lo interesante es que esos 650 puntos de riesgo país son por la gestión número 1 de Caputo. Digamos, Argentina no volvió a entrar a los mercados financieros de deuda desde la última experiencia fallida de Toto Caputo. Una cosa con esto, Cande. No volvió Argentina como país. Están volviendo todas las provincias que se están endeudando muchísimo y el sector privado que también se está endeudando mucho. Toda esa deuda, por la experiencia que tiene Argentina, desde la estatización de la deuda privada de la dictadura para acá, la vamos a terminar pagando nosotros, Pero además de eso hay algo interesante, Adri. Déjame aclarar esto, porque yo veo todos los días cómo celebran que tal empresa salió a colocar obligación negociable a tasas que están fuera de las tasas promedio del mercado. O sea, está prometiendo pagar mucho. Lo vamos a pagar todos nosotros. Somos conscientes de que esa deuda la vamos a pagar nosotros, nuestros hijos. O sea, estamos acumulando un daño futuro extraordinario. Además de quemar capital cada vez que cierra una empresa y se quedan 80, 100, 200, 300 trabajadores en la calle. Hay otro dato ahí Por también. eso hay que frenarlo a Milei, Ahora, como dijo la chica recién, que se vaya rápido. Yo insisto con eso. Pero Si hay otro dato que también alimenta un poco lo que charlábamos. Hay una elección de medio término que le dio a Milei pero yo no el puedo respaldo. desear que el daño termine. No, desear sí. No, Bueno, no, está deseo bien. que el daño termine. Bueno, está bien, deseas que el año termine. Yo deseo que se haga lo que... Está previsto en la Constitución. Yo deseo que se imponga la mayoría. Yo deseo que se imponga la mayoría pero es que se hasta impone el la final del mayoría. mandato y que se forme otra mayoría Por en el supuesto, 2027. se impone la mayoría. En términos institucionales está vigente el Estado de Derecho y la mayoría gobierna. Es una mayoría circunstancial, en realidad es una primera minoría, no una mayoría. Yo no sé si está tan vigente el Estado de Derecho en la Argentina. Por eso también pongo en duda lo de la mayoría. La mayoría eligió a un gobierno y a sus representantes en el Congreso y demás, no para que hagan lo que está haciendo ahora. No, pero no tenemos en la Argentina ese tipo de sistema en el que hay un mandato acerca de qué tenés que hacer. Se elige a una persona. Pero hay una constitución que hay que cumplir. Estamos hablando de un presidente que no está cumpliendo leyes que salen del Congreso. Tiene razón, Gabriel, que firmando acuerdos extranjeros. La gente lo ratificó. Por eso no se le puede oponer. La oposición tiene impedido oponerse, porque pareciera que la oposición la oposición tiene que oponerse. Por eso yo lo que estoy apelando es a que la oposición labure de oposición, se oponga, reúna mayorías, se oponga y le ponga en principio un límite, un freno. Mirá, si la deuda privada la terminamos pagando entre todos, es lo que demuestra la historia, ¿no? Depende de quién gobierne en adelante también. Han gobernado todo tipo de signo político de la dictadura para acá y la deuda siempre la terminamos pagando nosotros. Entonces que el próximo gobierno peronista también se vaya, pero apenas por supuesto, asuma que se vaya. Si mi apelación digamos también que es al se campo vaya apenas popular. asuma. Pero pará, desde que empezó el programa estamos hablando de los errores del campo popular al haber alentado la judicialización de la política. N cantidad de veces dije acá que el gran problema que tiene hoy Cristina no es, porque para mí es la más lúcida en términos de diagnóstico, pero cuando ejecuta política, como cualquier mortal, porque en definitiva es una persona, comete errores. Un error fundamental es haber tenido como su principal operador político a su operador judicial, porque el mensaje que dio es el que decía Ari. Bueno, la política se resuelve en los tribunales. Así lo resolvió, está presa. Entonces, hay muchos errores que vienen de largo. Y estoy hablando quizá del mejor gobierno de la historia. Creo que alguna vez lo charlé con vos y te sorprendiste cuando yo valoré el segundo gobierno de Cristina, que es el más disruptivo, el de la reforma judicial, y es el que más se critica incluso de manera interna. Ahora, desde esa admiración que yo tengo por las batallas que se dio, la gran mayoría de ellas se perdieron. Desde esa admiración lo que digo es, igual nos aclaricemos, se cometieron errores, aprendamos de esos errores, porque de esos errores primero apareció Macri, después apareció Alberto Fernández y después apareció Milei. O sea, ya van 3 gobiernos que hay que fumarse, digamos, por una sucesión de errores no reconocidos. Eso es lo más grave, porque si vos no reconoces el problema, es muy difícil que después aciertes con la solución. Entonces, mi apelación es al campo popular, primero
no para que se haga el harakiri, no esta cosa de autocrítica en el sentido nipón del término. No. Yo digo que se haga una autocrítica en serio para reconocer que tuvieron los errores y después se estructure una propuesta de salida a esta crisis que para pibes que hoy están votando, no sé, el 30-35% del electorado, es prácticamente toda su vida. Es una crisis que lleva de duración toda su vida. Bueno, entonces ahí tenés un problema del campo popular. ¿Por qué esos pibes se van a interesar en el campo popular si fueron parte de un proceso de crisis? ¿Por qué se van a interesar en la democracia? O en la política, o en la democracia, claro. Creo que estamos en el punto exactamente opuesto del que vos estás planteando que tiene que estar el campo. En la oposición. Sí, claro. En la oposición. Porque hoy lo que ves son gobernadores viendo cómo resuelven las cuentas de su provincia. Vos dirías negocios por ahí también. Alguno puede haber. Algún negocio hay, sí. Algún negocio hay. Siempre. Pero el fraccionamiento es tremendo, ¿no? Esta semana va a ser la de los juramentos de los diputados. Mañana son los juramentos de los diputados. Y se van a terminar de resolver cómo se componen los distintos bloques, y vos ves que hay un tironeo. Es gracioso ver las notas de los diarios porque hay diputados que se los adjudican todos, ¿viste? Sí. Hay algunos diputados... La están pasando bien esos diputados igual, claro, en este momento. Esos diputados son míos, van a estar en mi bloque, no sé cómo es que a todos le dicen lo mismo. Y el fraccionamiento es absoluto porque en vez de buscar una mirada común de cómo tenemos una propuesta y nos oponemos a este modelo libertario, lo que hay es un fraccionamiento que cada uno ve cómo se acomoda esta situación y cómo resuelvo mi quintita, la situación de mi provincia, y el partido, bueno, los partidos como que dejan de existir y no hay conducción y no hay una mirada común y demás, ¿no? Hablaba con un diputado en estos días y me hablaba de el provincialismo, que es lo que se está popularizando, lo que está sucediendo, como lo contrario del federalismo. No se puede, no hay una mirada común, ni siquiera de parte de las provincias. O tratan de hacer como distintos bloques, se supone federales, que es como negocio un poquito mejor con el gobierno. En los últimos años la palabra federal en el ámbito legislativo se convirtió en sinónimo de ¿viste transacción? Que hay un montón de bloques que dicen federal. Sí, hay un abuso, sí. Y eso, me parece bien ese detalle, ¿no? No es lo mismo tener una mirada desde tu provincia, por y para tu provincia, que tener una mirada federal. Son dos cosas muy, pero muy distintas. Y falta una mirada federal en la oposición, en el oficialismo, en los propios gobernadores del interior del país, que deberían ser los más interesados. Y en ese sentido, bueno, estos diálogos que está viendo por estas horas claves también para saber si mañana llega a la sesión preparatoria en la Cámara de Diputados La Libertad Avanza con su primera minoría como pretendía, o el peronismo resiste. A esta hora todavía no hay definiciones en ese sentido, porque justamente los que tienen que decidir de qué lado se paran, cada minuto que pasa se les sube un poco el precio, políticamente hablando. Le ha resultado ayer bien. No terminó bien, entiendo yo, la reunión, entre Corpachi y Jalil. No terminó bien. Entiendo que no, porque, claro, como vos decís, se suben el precio los que amagan con retirar a su tropa y dejar en primera minoría al oficialismo. Y al mismo tiempo, quien conduce los bloques, que es Cristina, digamos, conduce tanto el bloque en diputados como en el Senado, no quiere ceder en los términos que le exigen que ceda. Es decir, prácticamente le están pidiendo el 70% de las comisiones. O sea, le están pidiendo mucho más de lo que representan. Mucho más de lo que representan. Autoridad de bloque, más presupuesto, mucho más de lo que lo representan estas tres provincias, ¿no? En términos de votos y en términos de representación. Es llamativo como en el caso de Jalil, desde el Ministerio del Interior, Santilli, yo supongo que también mucho hay de operación en eso, habla casi como vocero, que Jalil me va diciendo esto que va a hacer él, como que anticipan desde el Ministerio del Interior lo que va a hacer Jalil en estos días, que él dice, ya tengo de los 4 diputados que tiene Catamarca, que se convirtieron en clave, 3 se supone que ya están resueltos a formar una bancada aparte por fuera de Unión por la Patria, y
hay una que todavía no habría podido convencer, que tiene como referencia política a Corpacci, ¿no? Ayer Hugo Yasky nos dijo en el programa, en verdad, es que el principio rector del bloque debe ser oponerse. O sea, lo que planteaba Yasky como parte de la discusión interna, que entiendo que se va a dar hoy. Hoy es la reunión de bloque. Sí, hoy es la reunión de bloque. Que en esa reunión de bloque lo que se va a tratar de establecer es el principio rector de un bloque opositor. Bueno, el que esté acá se va a oponer. Del mismo modo que el oficialismo lo que está buscando alambicar, lo hizo Karina en Mar del Plata ayer o anteayer, es, bueno, todos los que estén vestidos de violeta hacen la gran tronco, digamos, ¿no? Se ata los termos a la cabeza y levanta el brazo. Es decir, el oficialismo quiere una mayoría automática o quiere por lo menos disciplinada. Exactamente, un bloque disciplinado. La oposición está buscando lo mismo. Y ahí está el problema, porque lo que piden Jalil, Jaldo, Zamora es flexibilidad. Es, bueno, yo me quedo en el bloque, pero permitime votar. Ha habido flexibilidad igual porque han votado en leyes clave de manera diferenciada. Y hay una lectura que indica que las derrotas electorales tienen que ver con eso. Con la pasteurización de la identidad política de la supuesta oposición que buena parte del gobierno... ¿Están pidiendo flexibilidad o están pidiendo lugares en los bloques? Las dos cosas. Porque después se dan vuelta y negocian la flexibilidad con Santilli. Es que ahí está el punto. No, por eso quiero las dos cosas. Anoche había una versión que yo la tomo en principio... ¿Quieren consejo de la magistratura, para decirlo en concreto? ¿Quieren consejo de la magistratura? Y quieren flexibilidad para congraciarse con Santilli. ¿Qué dice, Cristina? ¿Le vamos a dar el consejo a la magistratura para que después tengan mayoría en el gobierno? Está bien la lectura. Sí, tiene sentido. Yo decía, anoche en el marco de estas negociaciones, por eso lo tomo más como una botella al mar, como un globo atmosférico que como una posibilidad real, pero estaba la idea de que sí, desde el peronismo, el kirchnerismo cedía los lugares que pretendían y cedía la jefatura de bloque incluso y demás. Jalil y Jaldo podían acercar en forma de interbloque no solamente a sus diputados, sino también a los del resto del espacio del norte, sumando a los misioneros, a los salteños y demás, como una manera de diluir la identidad peronista opositora en un bloque mucho más amplio. Insisto, para mí, esto los tenían en un teléfono a Santilli, en el otro teléfono a los negociadores del peronismo, estaban viendo... Pero no para hacer oposición, Nico, ahí está la clave. Lo que sospecha el kirchnerismo, el cristinismo, digamos, es esta gente pide flexibilidad para integrarse a los bloques, pide puestos, pide y después va a usar esos puestos para acompañar al gobierno. Y después con eso se sientan a negociar con Santilli la ley de glaciares o la ley... Está bien. Ahora, ahí te pongo un poco en controversia lo que decís, Adrián, porque vos decís, bueno, la pasteurización de la propuesta peronista fue la que provocó la derrota. No, hay una lectura, yo no la suscribo. Por eso digo, yo lo creo ponemos que en cuestión. La falta de identidad, sí. Jaldo ganó por más de 12 puntos en Tucumán, diciendo detalles con un discurso opositor. Le vamos a cortar la melena a León. Le vamos a cortar la melena. Jalí ganó por 10 puntos en Catamarca, también con el sello de Fuerza Patria. Correcto. Y donde fueron candidatos supuestamente opositores a Milei en Salta, Jujuy. No pasaron el 10%. Correcto. Sí, verdad. Entonces... No, pero ahí la unidad funcionó, ¿eh? En el caso de Tucumán no hubo fragmentación. Bueno, pero porque te pasteurizaste. No, yo digo, la pasteurización, la teoría de la pasteurización porque de la podemos decir una palabra más fácil que cada vez que la tengo que pronunciar. Bueno, vamos a trabar todo el tiempo. Bueno, pasa que repito una que escuché. A mí me parece, y aparte me parece que es adecuada porque habla de la degradación de la representación. ¿Qué se representa desde el peronismo hoy? ¿Qué se representa? Bueno, están los provincialismos, entonces cada gobernador peronista representa el interés de la provincia. Después hay regiones, los gobernadores del norte, la mayoría de ellos de acervo peronista, si querés, ¿no? Salvo Sadir, la mayoría de ellos de acervo peronista, también tienen una representación regional, intereses comunes, hoy vinculados a la minería y compañía. Esdero tampoco. Esdero tampoco, correcto. Ahora, esa discusión, la regionalización, si se quiere, de la representación política, no es en sí mismo un dato negativo. Es negativo porque el gobierno consolida la federalización de su propuesta. Consolida una propuesta federal. Cuando el gobierno piensa en la ley de glaciares, la piensa
para el norte, para Catamarca, para San Juan, para el Cuyo, pero también la piensa para la Patagonia. Y entonces, esa misma ley le permite negociar con Vidal y le permite negociar con Said. Digo, Sí. Entonces, ahí hay un tema, para mí, bastante interesante, que es, bueno, ¿qué va a representar el peronismo? A una posición nítida, clara, que no solamente levante el brazo en el Congreso, aún en minoría o en segunda minoría, para dejar testimonio de esa oposición, sino también que milite esa oposición, que es un poco lo que estaba planteando Ari recién. Que salga a la calle, que plantee alternativas, que milite esas alternativas, que junte mayoría. Algo de eso vimos cuando el gobierno entró en falsa escuadra, ¿eh? Cuando el gobierno entró en falsa escuadra, antes de las elecciones, sobre todo después de las elecciones en provincia de Buenos Aires, vimos esa vocación de mayoría del campo popular, sobre todo el peronismo. Los peronismos Pero de se esas diluyó rápido. provincias cordilleranas, mineras, ¿qué posición tienen? Porque cuando fue el RIGI, incluso los de San Juan votaron a favor. Sí. O sea, ley de Pérez Glaciar. Bueno, si la posición del peronismo es oponerse sin tomar en cuenta la posición de los peronismos de las provincias mineras, tampoco sería lógico, ¿no? Es que si la mitad del peronismo no se opone, entonces no puedes decir que la posición del peronismo es oponerse y pretender que el peronismo siga haciendo una sola cosa. Lo que vos estás planteando es el corazón del peronismo. pero es una cuestión cuando se habla de que el peronismo tiene mucho epicentro en el conurbano bonaerense, se habla exactamente de estas contradicciones, Sí. para mí. Lo que vos planteás es el corazón del problema. ¿Cómo te opones si la mitad está a favor? Bueno, por eso Es el corazón del problema. es difícil. Tenés que tener un peronismo con una propuesta verdaderamente federal, que no esté con una mirada ambacéntrica. No quiere decir eso entregar Pero todo. eso sería asumir que la ley de glaciares, por seguir con el mismo ejemplo, es beneficiosa para La verdad el federalismo. No la conozco a fondo Jalil esta cree que propuesta. sí, ¿no? Eh, Uno entiende que su posicionamiento va por ese lado. Más Sí. allá, saquemos si hay algún Todos los negocio gobernadores. privado. Bueno, Jalil, y yo me animo a decir que no sé y qué si habrá. vos vas a salvar 4 o 5 generaciones de tu familia. bueno, ¿ves? bueno, Ay, ¿cómo si es? la llevamos para ese lado, no podemos. Bueno, pero es que no se puede escindir una cosa de la otra. A ver, había una frase del kirchnerismo que a mí me causaba mucha gracia, que era lo personal es político. Porque cuando vos lo aplicás a la lógica de los negocios, y muchas veces es así. O sea, las decisiones políticas de muchos que toman decisiones políticas son personales y tiene que ver con cuestiones patrimoniales. Está bien, pero incluso aceptando eso, y estoy de acuerdo que es un factor muy importante. Tapamos eso con el dedo, digamos. Pero incluso aceptando eso, estamos hablando de gente, Jalil, Jaldo, cualquiera que sea gobernador, que lleva por lo menos 20, 30 años de carrera decidiendo a cuáles de esas oportunidades decirle que sí, a cuáles decirle que no. Vos En hablas cálculos mucho de que los- no solamente cuentan lo que la viva, sino que hacen un cálculo político. Por supuesto. Esperan que esto, me van a votar, no me van a votar, quiero acceder a tal cargo. También UNIAC, también Urtubey, que fue en la boleta de Fuerza Patria. También UNIAC, no recuerdo si él personalmente, pero el peronismo de San Juan, en ley RIGI, votó con el oficialismo. Por supuesto, si la ley de minería vigente tuvo 2 custodios que fueron los hermanos Gioja a lo largo de 25 años. Gioja no es peronista, no formó parte del Por eso proyecto yo, kirchnerista. pero digo, te estoy dando la razón, estoy diciendo, la actual ley de minería, que es pésima, la actual ley de minería que es pésima, para los intereses nacionales, ¿no? Es pésima, tuvo 2 custodios del peronismo que fueron los hermanos Gioja, hace 25 o 30 años. Entonces, el carnet de afiliación no dice mucho, la verdad. Porque con el mismo carnet de afiliación podías participar activamente del menemismo y la entrega menemista o de la oposición del Frepaso. Yo qué sé, el mismo carnet de afiliación te servía para las 2 cosas. No dice mucho. La verdad, no hace mucho. Bueno, Pero no ahí, dice mucho. de nuevo, la falta de conducción es lo que hace Claro, que lo que, esto no se pueda lo que ordenar. determina el proyecto, y eso es lo que distingue al peronismo del resto de las fuerzas políticas. Lo está planteado en Manual de Conducción Política. La determinación de quien conduce. Déjame volver un segundo a la actualidad, más allá de que este es un debate de actualidad, porque en un minutito vamos a estar yendo a la Casa Rosada a hablar con Jonathan Eguiar. Pero antes quería repasar, Fer, Sibeira, lo que sucedió ayer en el Senado, que fue Sí. muy llamativo, ¿no? y que viene a cuento de estos reacomodamientos en el Congreso. Uno de estos reacomodamientos tiene que ver con el reparto de despachos, ¿no? Vos, Sued, que es periodista parlamentario de muchos años. Lo fui.
Bueno, pero eso no Sí, se tiene, se lleva dentro del corazón Sí, sí, del verdad. periodismo parlamentario. No hay ex parlamentarios. Claro. Siempre Mandato para cumplido. Sí. el momento del recambio es la pelea por los despachos, que puede parecer raro. Hay una cuestión también de cierto poder interno. Los despachos que están dentro, ¿no?, del Palacio Claro. Legislativo. Valen más que los que están en los anexos. En los anexos, porque le permite hacer reuniones, recibir gente, bueno, Son más lindos. es otro manejo y siempre están muy disputados. Y lo que suele suceder, hay una tradición parlamentaria que es, bueno, cuando uno de los senadores o diputados que tienen uno de esos despachos codiciados lo deja porque termina su mandato, se lo cede a otro del mismo bloque, ¿no?, con el que tiene buena relación, probablemente de la misma provincia. Y lo que han resuelto en esta ocasión, tanto Victoria Villarroel en el Senado como Martín Menem en diputados, es que todos los que se van le tienen que dar la llave del despacho a ellos. Y ellos van a repartir según le parezca, y uno imagina que se lo van a dar a casi todos esos despachos a los de la Libertad Avanza, que llegan, ¿no? Esto viene desde Monzó también, desde Emilio Monzó, que ya quisieron implementar esa política, que cierta lógica tiene, porque si no es todo medio la ley de la selva, y hay despacho por herencia, entonces se va un diputado y decide a qué otro diputado le deja el despacho, y eso tiene que surgir de algo más organizado, centralizado. Y si vos le das la potestad al presidente de regir las cuestiones administrativas de la Cámara, lo lógico es que esté centralizado en presidencia. Claro, pero entiendo que hay una tradición muy larga, ¿no? Es una tradición muy larga, pero que también esa tradición implicaba que, por ejemplo, el radicalismo tuviera casi todo el segundo piso del Palacio Claro. Legislativo Se iban para heredando. diputados, cuando eran 90 diputados radicales. Hoy son 5. No Ahora- estoy exagerando, son 6, hay que ver cuántos quedan hoy, Sí, ¿no? sí, queda como 5. Ahora, más allá de que estamos acostumbrados a estas peleas y demás, ayer tomó ribetes Sí, de violencia algo que que quizás no eran tan no- habituales. Pero La ¿ustedes verdad- no se acuerdan del acampe en el despacho de Máximo Kirchner? Sí, hubo Estuvieron una semana fue eso, ¿no? Una Fue como semana Monzó, Monzó. haciendo un campamento en el despacho para que no se lo tomaran. Hasta que finalmente negociaron. No, pero acá fue violento y bueno, la denuncia que hizo la senadora Cristina López, que además ella había jurado el viernes por los 30.000 desaparecidos Sí. frente a Villarroel. De una manera, aparte, ironizó acerca del número, también Dijo sobre 300,000, por aquella referencia a Tauche, ¿no?, el jefe del bloque de la Libertad Avanza, que le cuesta mucho decir cifras. Y lo que sucedió fue que le entraron del despacho, aparte encontraron un guardia que le dijo que había sido la propia Villarroel la que había entrado al despacho que había ocupado. Era de Sergio Leavi, este despacho, senador de Salta, y se lo cedió a esta senadora de Tierra del Fuego. Supuestamente el viernes, le dijo el guardia de seguridad, la propia Villarroel ingresó al despacho. Hizo que le cambiaran la cerradura, le quitaron la placa que estaba identificado como de la senadora Cristina López y le pusieron una faja de seguridad para que nadie entre. Ahí estamos viendo el forcejeo que se ocasionó, porque ella, bueno, esperó, mandó mensajes a Villarroel, nadie le contestó, entonces se buscó un cerrajero. Entre otras cosas le había quedado la computadora, tenía documentos. Había cosas de ella adentro, eso explica de alguna manera que quisiera entrar con un cerrajero, porque si no también uno dice, ¿cómo vas a traer un cerrajero de afuera para entrar a un despacho en el Congreso? Claro, le habían Pero quedado bueno, tenía todas las sus- cosas adentro sus porque nadie le pertenencias. avisó que la iban a desalojar del despacho, sino que directamente lo hizo Villarroel. Entonces llegó con un cerrajero y aparecieron los guardias de seguridad en ese momento y empezaron a empujar y a amenazar tanto al cerrajero como a la senadora, que bueno, presentó lesiones en un tobillo y se le veía un moretón, incluso lo constató el médico del Senado, y presentó, que está con Juliana Di Tulio, donde bueno, el guardia de seguridad en este video le cuenta eso, que fue la propia Villarroel la que ingresó al despacho y decidió esto.
Y en esta denuncia que presentó en la comisaría que hay en el Senado, la senadora López habla de manoseos, amenazas, incluso una especie de abuso, porque dice que la tocaron en la zona de los glúteos, en la zona de la pelvis. Bueno, la verdad que un escándalo, yo no recuerdo nada parecido, nada tan violento por una pelea por los despachos, ¿no? Lo que dice López es que para ella tiene que ver con el juramento y la bronca que le tomó Villarroel, porque hubo varios senadores que cambiaron ya su despacho y a ninguno le pasó nada. Solo a ella fue que le cambiaron la cerradura y le pusieron la faja. Bien, vamos a contactarnos ya mismo con la Casa Rosada. Allí se encuentra nuestro enviado especial, periodista acreditado, al que esperemos que no le hayan cambiado la llave del Salón Mariano Moreno sin nariz. Jonathan Eguiar, buen día, ¿cómo estás? Hola Nico y ahora todo el equipo del Pase, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Vos? Igual trato de no dejar nada acá, las cosas me las llevo, no dejo nada en el despacho. Tengo que decirte que el domingo salí en una foto con vos en redes sociales y a partir de ahí empecé a recibir una cantidad de mensajes muy importante. Algunos con amenazas, pero otros preguntando por vos. Después te comento. No eran los únicos dos que estaban en la foto. No éramos los únicos, no éramos los únicos. Había un locker en una época en la sala de periodistas de ahí de Rosada. Yo no sé si te tocó. Sí, sigue estando. Hay varios lockers ahora, hay algunos chiquitos. ¿Te dieron llave? Más grandes, pero sí. Los lockers, no la pedí tampoco, me ofrecieron, pero no, pues yo no dejo nada, no voy a dejar nada. Voy con todo y me llevo con todo lo puesto directamente. No necesito dejar nada, me han ofrecido muy gentilmente desde que llegué acá, pero igual están casi todos copados los lockers. Claro. Pero nada, quedan algunas yerbas, hay algunos mates a veces, pero yo traigo y me llevo todo directamente. Bien. Sí. Jonathan, acá hace un rato estábamos hablando y Gabriel decía que el gobierno está dispuesto a hablar de cualquier cosa con tal de no hablar de economía, y ponía distintos ejemplos, la reforma del Código Penal, la pelea con el Chiquitapia y demás. ¿Coincidís con el diagnóstico? Bueno, el gobierno tiene un problemón en enero. El 9 de enero es una fecha clave, que en verdad uno dice 9 de enero, hay mucha gente que va a estar de vacaciones. Bueno, el 9 de enero es una fecha clave porque Luis Caputo, el ministro de Economía, tiene vencimientos por 4.200 millones de dólares. Todavía nadie sabe, el gobierno se está ocupando, pero nadie sabe muy bien cómo finalmente se van a pagar. Es un momento importantísimo. Diría que, cualquier persona con la que hablas acá adentro trata de evadir el tema porque saben de la relevancia que tiene ese día. Seguramente Fer Alonso ahí también me puede ayudar con esto, pero es un tema clave acá adentro. A ver, algunos dicen, en cualquier momento se anuncia que volvemos a los mercados internacionales para volver a tomar crédito, que eso nos va a salvar para tratar de rolear la deuda y demás, que no depende mucho de si baja demasiado el riesgo país. Obviamente el ideal sería 400, pero ayer me decían, si está entre 400 y 600, vamos a poder salir a tomar deuda para terminar de pagar ese compromiso que es clave para Luis Caputo, que es un compromiso importante porque básicamente flaquean las reservas para intentar pagar eso. Dice que con una expectativa de mercado que van a generar pueden llegar a lograr una baja del riesgo país por una colocación de deuda. Vamos a ver si esto se cumple, pero la realidad es que falta poquito más de un mes para esa fecha y es muy relevante, porque básicamente va a depender... Sí. Falta un mes para el vencimiento, pero el mercado se te cierra en 2 semanas, ¿eh? El mercado toma vacaciones desde mitad de diciembre en adelante, anda a colocarle deuda. Y además, perdón, Fer o Cande, ustedes conocen mejor el tema, pero en general, aunque la fecha de vencimiento sea el 9 de enero, ¿no se estila que un mes antes ya se depositan los fondos para...? Un día antes. ¿Un día antes? Un día antes, Pero en su momento este mismo gobierno había dicho, transferimos tanta plata a una cuenta de banco para que sepan que está ahí. Pero habían hecho con trampa, porque dijeron, vamos a transferir a los fondos, al BOFA, para que era solo la parte de los intereses, no del capital, que era la parte marginal del vencimiento. Era menos de un tercio del vencimiento. Y el repo ese de los 5.000, discúlpame, Jonathan, pero el repo ese de los 5.000 millones de dólares, ¿está o no está? No se sabe. ¿Cande lo tenés vos? ¿Vos sabés? Yo no lo vi. No está, ni siquiera eso. Acá no hay nada, ¿eh? Acá. Es Lo que se sabe es que 20.000 no hay. Si hay 5. Es el meme de John Travolta, ¿no? Mirando, tipo... Por ahora...
Por las dudas está acá adentro Peter Lamelas. Acá en la Casa Rosada estoy compartiendo lugar con Peter Lamelas. Hay un operativo de seguridad importante. Llegó Lamelas para reunirse con el ministro de Interior, Diego Santilli. Hay que ver si va a estar presente en el Salón Blanco a las 12 del mediodía. Jura la nueva ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Ya está todo el equipo de Patricia Bullrich dando vuelta por la Casa Rosada, porque en unos minutos nada más vamos a tener nueva ministra de Seguridad. Así que Monteoliva va a jurar. Se espera que Carlos Presti, el nuevo ministro de Defensa, lo haga un poco más adelante, por eso que conté hace algunos días que quieren que todavía Luis Petri siga siendo el ministro de Defensa, virtualmente, porque el 10 asume en la Cámara de Diputados, el 9 y el 10, pero quieren que para el acto del 12 de diciembre... el de los avioncitos. Sí, en Río Cuarto, en Córdoba, se presentan ese día los aviones Casa F-16 y quieren que de alguna manera Luis Petri esté ahí como coronando su cargo, digamos, de alguna ya manera. Se había comprado el vestuario, todo, no lo podían dejar afuera. Exactamente, salen caros esos trajes, esos disfraces salen bastante caros, que entiendo que solamente lo usa de día Luis Petri, por eso quieren ponerlo ahí al frente y después de eso sí va a asumir el nuevo ministro de Defensa. Es que lo usa de noche por unos días, no sé. Sería raro. La verdad es que yo entiendo que sí, que de día solamente se usan esos trajes. No sé qué van a pasar después con esos trajes porque él va a ser diputado, ya no lo va a poder usar más. Tal vez lo dejan en un ropero de su casa, no sé, tal vez Cristina Pérez hace algún tipo de pedido con eso, no lo sé. Puede ser una cuestión temática, por ejemplo, si se trata de una ley de minería, caer vestido de minero. Claro, exactamente. Todo esto nadie lo dice, pero es una reivindicación tardía de Sergio Berni. El pionero en eso de caer con distintos disfraces a cada escena era Berni. ¿Se acuerdan cuando hubo en el puerto argentino, en el puerto de Buenos Aires, que hubo un derrame químico y vino con el traje de una escafandra? Sí. La dimensión performática de la política. La dimensión performática de la política, así es. Bullrich también, igualmente. Paso a la página Reforma Laboral. La reforma laboral ya está terminada. Ya está en un 100% redactada. Seguramente en los próximos días o en las próximas horas vamos a conocer algunas cositas antes del 9 de diciembre, que va a ser presentada en sociedad porque va a ser girada al Congreso. Ya la tiene Adorni en sus manos, la tienen algunos ministros también, la tiene Patricia Bullrich, por ejemplo. La reforma laboral ya está. La idea del gobierno es meterla sí o sí por el Senado y aprobarla en diciembre. Y dejar para después del verano, o sea, para febrero, digamos, para después de enero, dejar el debate en diputados. O sea, quiere para diciembre el gobierno aprobar el presupuesto, que a mí yo creo que ya está, el presupuesto ya estaría aprobado. Va a ser un trámite, me dicen, el presupuesto 2026, pero quieren en diciembre también que se apruebe en el Senado, porque va a ingresar por Senado la reforma laboral, y dejar entonces para febrero el debate en diputados. Así Milei ya llega el 1 de marzo a dar su discurso, su apertura de sesiones ordinarias, con todos los paquetes aprobados, bueno, la reforma penal, el perdón fiscal, insisto, es lo que más le interesa a Milei. Es la clave de Milei, el perdón fiscal, aquella ley de los dólares debajo del colchón. Acá pretenden recaudar 250 millones de dólares con el perdón fiscal. Saben que hay 250 millones de dólares. Yo había escuchado una cifra con algunos ceros más, 250.000 millones de dólares. Estamos hablando de cosas distintas. Recaudar. Te está planteando la recaudación. Vos planteabas los dólares que van a ingresar al sistema. En total del sistema, ok, perfecto. Claro, la recaudación es un porcentaje de eso. Ahí está. Exactamente. Y creen que con eso, acá, hay que ver, porque esto, es todo un plan acá, hay que ver si termina. Creen que con eso se va a reactivar el consumo. O sea, la reactivación del consumo acá en el gobierno, creen que dependen del perdón fiscal. Esto es lo que dicen acá. Después hay que ver si este círculo termina la remonetización de la que hablaba Caputo, ¿no? Cuando pedía que saquen los dólares. La gente no va a comprar aceite al mayorista porque todavía está guardando los dólares abajo del colchón. Sería no quiere que lo agarren en la fila. El argumento es ese, es insólito, pero el argumento es ese. Creen que se reactiva el consumo si se aprueba la ley del perdón fiscal, que es una obsesión de Milei. Milei está obsesionado. De hecho, no hay mucho entusiasmo entre los funcionarios de economía con respecto al perdón fiscal. Pero Milei es una obsesión de él. Sí, Fer. Vos sabés que en la Cámara de Comercio tiene una estadística propia de nivel de consumo que le mostró, le reflejó
que el único incremento, el consumo que hay, es del alto poder adquisitivo. Es decir, que hay una mejora del consumo en los sectores de alto poder adquisitivo. Y claramente a eso es lo que apuntan con el blanqueo. Dicen, no, bueno, vamos a alimentar ese consumo. Pero ese consumo no tiene derrame, porque esos autos que se venden son todos importados. Claro. Y porque parte de ese consumo que está asociado a ese nivel de ingreso es de productos importados. Por lo tanto, no hay una generación de distribución de riquezas a partir del consumo. No hay derrame de ese consumo. Sí, sí, bueno, es el argumento que ellos dan acá adentro con respecto a este blanqueo que se viene. Hay que ver cómo resulta finalmente. Sí consideran que se viene un trimestre clave de acá a febrero. Algunos hablan de que va a cambiar la economía argentina para siempre, dicen acá adentro. Yo les conté hace algunos días que el gobierno... yo creo que es para mal. Acá dicen que es para bien. Yo creo que es para mal. De hecho, están pensando, yo les conté ya hace unos días, están pensando en hacer un programa especial en la TV pública para explicar estos 3 meses, todos los días, día a día, de qué significa todo lo que se va a debatir en el Congreso en estos 3 meses, que va a cambiar, dicen, la economía argentina para siempre. Sí. Ahí están pensando en que lo conduzca Antonio Aracre, que les contaba la semana pasada. Pero le quieren dar especial relevancia a este trimestre. 876. Claro, sí, porque les quiero contar algo más. Adorni concluyó su programa Fake 78, no existe más. ¿Se acuerdan de ese programa que había hecho como vocero? Como jefe de gabinete finalmente no lo va a seguir. De hecho, lo dejó de hacer cuando publicamos que el gobierno reconoció que Adorni usaba recursos públicos para hacer ese programa. El gobierno se le hizo una consulta al Estado y el Estado contestó, sí, Adorni usa los recursos públicos para hacer este programa. A partir de ahí no lo hizo más y no lo va a hacer más ya tampoco como jefe de gabinete. Así que en paz descanse Fake 78, el programa de Adorni. Muy exitoso. Se terminó para siempre. Muy exitoso. No fue muy exitoso. Johnny, servía solamente para molestarnos un poco los periodistas, no mucho más. Johnny, sí. ¿Cómo sigue el Messi Gate? Porque ayer salieron durísimos los trolls del gobierno, la derecha diario, todo el aparato de Santiago Caputo, a pegarle a Messi en un nivel que este gobierno nunca se había permitido. Sí, vergonzosamente sí. Hay una versión... Yo no la terminé de confirmar, hay una versión de que Milei habría tenido un contacto con Gianni Infantino, el presidente de la AFA, a través de WhatsApp, que intercambiaron mensajes donde Javier Milei le explicó por qué no va a estar al presidente de la FIFA, le contó, esto es una versión, insisto, le habría contado lo que está pasando en la Argentina con la AFA, le dio obviamente la versión de Milei. Lo de la AFA, está bien. Estaba claro, ya me lo imaginaba a Milei diciendo al Infantino, no, porque había una inflación del 15.000% anual corriendo. Le explicó, esto insisto, es una versión, le habría explicado a Gianni Infantino por WhatsApp lo que está pasando con la AFA, con Claudio Tapia, y le dio la justificación de por qué lo planta a Donald Trump y al gobierno de Estados Unidos, porque Milei lo que termina haciendo básicamente es plantarlo a Donald Trump, que lo había invitado al palco para presenciar el sorteo del 5 de diciembre, el sorteo del Mundial, y Milei le habría explicado esto a Infantino por WhatsApp. Le dijo, mira, no voy por esto. Infantino le habría dicho, bueno, ok, como que bueno, quedó ahí la conversación. Es una versión que está dando vueltas donde él le explica. Hasta ahí llegó. Messi obviamente no está confirmado si va a ir al sorteo, porque hay un partido en el medio. Al otro día jugó una final Messi y es difícil trasladarse desde Washington a donde tiene que ir, a Miami, y tiene que concentrar porque es una final muy importante para el fútbol de Estados Unidos. Así que está en duda si Messi va. Lo que sí sabemos obviamente es que Milei no va a participar de ese sorteo. Y sí, a ver, los que le están pegando es los trolls de Caputo y la derecha diario. La derecha diario es propiedad de Fernando Cerimedo, de Javier Negre, y que obviamente responde sobre todo a la línea Caputo del gobierno. Así que evidentemente hay una estrategia, una bajada de línea insólita de Milei de pegarle a Messi, algo impensado, porque Milei siempre trató de cuidar su relación con Messi, de que lo cuiden, de bastardear incluso a los que lo criticaban a Messi, de bastardear. Echó a un secretario de Deportes, ¿no? Por criticar a Messi. Echó a un secretario de Deportes, exactamente, por criticar a Messi. Hay algunas versiones que dicen que se viene una foto de Tapia con Messi. Si eso se da,
va a ser un golpe importante para Milei. Recordemos que el equipo de Milei está en semifinales del torneo, Estudiantes de La Plata, va a enfrentar a su clásico rival, al equipo de Cristina Kirchner, a Gimnasia de La Plata, y del otro lado, bueno, está el equipo más grande de la Argentina, que va a enfrentar a Racing Club de Avellaneda. No, tenía que decir. Escuchá, salió hasta Bullrich ayer a medio apretarlo a Messi en una entrevista. Sí, sí, Tenemos ahí el video, a Sí, ver, sí, sí. veámoslo. A verlo. Sobre las figuras. Me gustaría saber hasta cuándo, no sé. Quiero ver qué pasa el 5, cuando se haga el sorteo. Quiero ver si es eso que se plantea, de que Messi es tan amigo, me gustaría verlo. Tengo dudas, porque Messi siempre ha sido una persona que cuando ha visto que hay algo raro, se ha alejado. Es una intuición, no tengo ninguna información. Ninguna, no, pero tengo una intuición. ¿Y qué pasa si Messi se vuelve a sacar una foto con Tapia, bueno, tomando mate? Eso lo he hecho en distintas oportunidades. Se ve que han construido una relación, han estado durante todo este tiempo en la selección. Bueno, eso genera relaciones. Ahora, me gustaría ver si ya en el medio de tantos temas que involucran escándalos de este tipo, Messi se mete en el medio o se corre. Bueno, esto es una amenaza, básicamente, ¿no? Sí. Bullrich amenazando a Messi, básicamente. Diciendo, Tremendo "Fíjate dónde vas a tropiezo de meter". Bullrich, ¿no? Así como destaco que ella discursivamente en seguridad para mí acierta porque conecta con buena parte de la sociedad. En esto me parece que es un pifie fenomenal. Absolutamente, absolutamente. Sí, pero está el gobierno en eso, Milei también. Hay que ver cómo termina. Sí hay una realidad, y esto lo sostengo. A ver, el gobierno por ahora no va a intervenir la AFA, no hay ningún plan. Ayer hubo alguna versión periodística de que ese plan sería para después del Mundial. A mí no me consta tampoco que haya un plan entre Donald Trump, Infantino y Milei, como ayer lanzaron algunos periodistas. No parece la idea de acá. Igualmente hay que ver qué pasa después del Mundial y cómo termina de reordenarse todo. Falta un montón en Argentina, faltan 8 meses, 7 meses faltan. 7 meses en Argentina es una eternidad. Hay que ver cómo está Milei todavía. Falta un Anota, montón. Jonathan, Grupo H. El viernes a las 2 de la tarde vemos. Vos anotá Argentina, Grupo H. Después H. vemos a ver si Lo acabo de anotar. acerté. Gracias por tu reporte, querido, como siempre. Nos estamos Gracias, nos vemos mañana. hablando nuevamente mañana. Nos quedan unos minutos y hay un par de temas que nos falta tocar. Gaby, ¿cómo siguen las negociaciones en la provincia de Buenos Aires a contrarreloj para tener mañana, el gobernador espera su endeudamiento aprobado? Mañana ley de endeudamiento, el peronismo está alineado, las negociaciones son con los bloques de oposición y va a ser el último intento antes del recambio legislativo del 10 de diciembre. Se espera, hay optimismo en el peronismo respecto de que van a poder conseguir los votos para los 2 tercios a partir de faltazos de la oposición. ¿Sí? Ayer en la conferencia de prensa de Kicillof no hubo representantes legislativos de la oposición, sí algunos intendentes. Si quieren repasamos un cachito de lo que dijo Kicillof y después seguimos con el análisis. ¿Vale? La legislatura debe decidir en favor de evitar más sufrimiento, en favor del orden económico y social de nuestra provincia. En realidad, no hay negociación que debiera condicionar algo de esta importancia. Bien, ahí está. Él dice no hay negociación, pero sí hay negociación. Sí hay, claro. De hecho, la negociación consiste en este momento en la distribución de fondos para los municipios y también la distribución de cargos entre los distintos sectores políticos. En cuanto a los fondos, con un endeudamiento que se pretende habilitar de entre 3.000 y 3.500 millones de dólares, de acuerdo a la interpretación, el 8% de ese monto son unos 350.000 millones de pesos, pero vos no sabés de cuánto finalmente va a ser el endeudamiento. Lo que se aprueba es la habilitación para ese endeudamiento. Claro. Entonces, lo que hizo Kicillof fue ayer formalizar una propuesta que ya había tirado como contraoferta la semana pasada, para que se garanticen 250.000 millones de pesos a los municipios y que esto sea en 5 cuotas. Bueno, se está discutiendo si es en 5 o en 3 cuotas, que es lo que están pidiendo los municipios. Increíble, ¿no? Porque cada vez como que es más específico lo que se termina negociando. Sí, ya es como la letra un detalle. fina. Se supone que de eso dependen los votos del PRO y de la UCR, ¿no? Sí, de eso y de cuestiones más mundanas, si querés, porque acá vienen los negocios, Adrián.
Cargos en el Consejo de Educación. ¿Cuántos se fueron? ¿Se habían ido? No sabía. No. Digo, vienen en la conversación. Correcto. 8 cargos en el Tribunal Fiscal de Apelaciones, que es un tribunal que ni siquiera sabía que existía, es administrativo. Tiene 9 cargos que son vitalicios y de los 9, 8 están vacantes. Así que... Si vos sos un legislador que te queda una semana, agarrar un cargo vitalicio. De cabeza. Bueno, que ganan más o menos entre 6 y 8 palos mensuales. 10% de lo que gana Chiqui. No hay, claro, no vas a comparar. No hay guita. 4 vacantes en la Corte. ¿El Chiqui es director de IPF? Es director de SACSE. El radicalismo se quiere quedar con 1. En el Banco Provincia está la posibilidad de pasar de 8 butacas en el directorio a 12. También, ¿no? O enjuagues extraños. Y en la Cámara de Diputados algo que se va a definir hoy, que son las autoridades de la Cámara, la presidencia y las vicepresidencias. Había pedido Kicillof que las autoridades de la Cámara se definieran la semana que viene, para que no se mezclaran las dos negociaciones, claro, para que primero salga el endeudamiento y en todo caso después definían las autoridades de la Cámara. Bueno, al parecer van a avanzar igual con las autoridades de la Cámara en un esquema en el que se continuaría con el reparto actual. Alejandro Di Chiara, que es un diputado cercano a Martín Insaurralde, es el que tiene más posibilidades de ser designado como presidente de la Cámara, en un reparto de que es 1 año y 1 año con Alexis Guerrera, que es el representante del masismo. Así es. Le dicen a Kicillof, vos ya tenés la presidencia del Senado con Verónica Magaldi. Así es. ¿En toda esa negociación está el impuesto al metano de las vacas? No, los pedos de las vacas no. No va a salir. No, lo que sí ahí está picante, perdón, lo que está muy picante es cómo está en estos días Sebastián Pareja haciendo el takeover de las operaciones, claro, de los bloques de La Libertad Avanza en la legislatura. Y ahí la pelea es con Agustín Romo, que era presidente del bloque en la Cámara Baja bonaerense, que no va a seguir en ese lugar porque está peleado con Pareja. Pero a esta hora todavía no es seguro que tanto Romo como 3 o 4 diputados que le contesten sigan dentro del bloque. Está el riesgo de que se parta el bloque de La Libertad Avanza. Que haría como un interbloque. Romo no va a ir en contra de Milei, como no fue Marra en su momento y demás, pero sí rompería con Pareja y con el carinismo. Habría que ¿Ese es el carinismo y la Fuerza del Cielo? Esa es exactamente, la secuela de la pelea entre el carinismo y las Fuerzas del Cielo. Y lo otro que nos quedaba antes de irnos era hacer un poco de zoom in en algo que mencionamos al comienzo de este programa, Adrián. La despedida Petri. La despedida Petri, sobre todo con un ojo en Iofa. Y porque es la etapa en la despedida de año, viste que los chicos que egresan, por ejemplo, ya van celebrando esta última semana. Hoy mi hijo, sí, le entregan el diploma de preescolar. ¿Egresa de preescolar? Egresa del preescolar. Felicitaciones. Mi hija de primaria egresa esta semana. Última semana de clases, así que hay celebración toda la semana. Y Petri va a estar medio en esa también. Va a estar como, ¿no?, una despedida larga. Recién decía Johnny que hasta el 12 va a estirar, sí, la despedida, ya como diputado con mandato, ¿no? Claro, sí. Bueno. Y quizá, viste cómo son las despedidas, si te pasás un poquito, después eso te repite, vuelve. ¿Puede terminar con resaca? Me parece que puede haber un resacón, sobre todo porque va a haber una investigación interna en el Ministerio de Defensa por el manejo de la obra social. Esto es algo que no está acordado, Petri quiso evitar, de hecho, haciendo lo mismo que Bullrich, nombrando a su jefa de gabinete. Sí. No pudo nombrar a su jefa de gabinete, nombran a un sucesor que no había elegido él. Es que Petri se olvida en un primer momento de que él está ahí por Bullrich. Es decir, Bullrich puede negociar su sucesión porque tiene una cuota de poder más grande. Él estaba ahí como parte de un esquema que no era propio. Pretendió hacer lo mismo, dejar a una sucesora que no lo investigara, porque tenía que investigarse a sí misma, digamos, cosa que en general no ocurre. Bueno, el jefe, nuevo ministro de Defensa, que además va a ser el comandante de todas las Fuerzas Armadas, más allá de que no tenga ese cargo específico, porque hasta acá ningún uniformado estaba por encima de otro uniformado como jefe de Estado Mayor Conjunto. Se va a dar esta situación por primera vez en democracia. Va a tener un mandato que es presión de los uniformados de base. Resolver desde el punto de vista operativo el funcionamiento de la obra social de las Fuerzas Armadas. Hay una pulseada con Bullrich, con Monteoliva ahora,
porque IOSFA alude que los 200.000 millones de pesos que tiene de déficit la obra social, el 70% se explica por cobertura a personal de prefectura y gendarmería. Efectivamente, son policías militarizadas, tienen acceso a la obra social de las Fuerzas Armadas, y por esa razón, lo que dicen en el Ministerio de Defensa es le corresponde al Ministerio de Seguridad pagar la cuenta. Sobre todo porque el Ministerio de Seguridad ahora ofrece quedarse con la operación de IOSFA para prefectura y gendarmería. Es decir, escindir la IOSFA, que hoy es la tercera obra social de la Argentina, IOSFA. Viene el PAMI, IOMA y IOSFA. Tiene 600.000 afiliados. Bueno, escindir a prefectura y gendarmería, llevársela para seguridad, pero, dice Monteoliva, sin la deuda. O sea, me llevo la operación, me llevo la cobertura, por lo tanto la recaudación, por lo tanto, insisto, la recaudación, y no es por ver negocio en todos lados, pero hay una caja importante ahí, ¿no? La recaudación de una obra social de 200.000 afiliados, mamita. Bueno, pero claro, no quiere asumir la deuda. Petri había concedido de palabra, en el acuerdo de transición con Bullrich había concedido de palabra. Monteoliva está de acuerdo, porque es la quien lo pide, pero Presti no está de acuerdo. Presti dice, no, si no es con la deuda, no soltamos la obra social. La misma cuenta de almacenero, son 600.000 afiliados. Sí. O sea, no me conviene soltar plata, dice Presti. Bueno, ¿cómo se resuelve este asunto? No lo sabemos. Pero lo primero que dijo Presti a su grupo asesor, entre los que hay ahora personas que estaban con Petri hasta hace un rato, es que va a hacer una auditoría de IOSFA. Y dijo algo más, que iba a pedir una auditoría externa. ¿Vos decís que lo está entregando? Llegan a hacer una auditoría externa, decís que va a tener fuero Petri, ¿no? Buah. Pero vos viste los abrazos que se da Petri con Milei. Sí, pero Milei tiene un poder muy menguado en el ámbito judicial, incluso en el ámbito político general. No es una persona súper poderosa Milei, en el ámbito político. Pero vos decís que... Tiene más poder, no sé, un tipo como Sergio Fernández, camarista del fuero contencioso administrativo. Pero vos decís que Presti puede ir contra Petri sin que Milei intervenga. Lo que digo es que me parece que Presti está haciendo una jugada de riesgo. Si, bueno, o me arreglan el tema de la obra social o yo investigo a mi antecesor. Ya llegó pateando la mesa. Bueno, es que tiene un problema grande. No, a ver, los afiliados no reciben medicamentos al día. Van los afiliados, necesitan tomar un medicamento para un tratamiento prolongado y se lo dan por 2-3 días y tienen que volver a buscar el resto de la tirita. Estoy siendo figurativo, ¿no? Tienen que ir a buscar el resto de la medicación y así no tienen insumos. En parte porque no se cumplió con los contratos que el Ministerio de Defensa suscribió, entre otras droguerías, con Suizo Argentina. Suizo Argentina. 14 contratos con Suizo Argentina. La evaluación que hace la gente de ATE es por unos 50.000 millones de pesos. O sea, de los 200.000 millones, 50.000 millones le corresponderían a este tipo de contratos. Pero además hay negocios vinculados al IOSFA que llaman mucho la atención. No solamente los contratos por provisión que después los afiliados no ven. Esto es muy importante, porque si hay algo que ocurre en las obras sociales es que en general el afiliado se da cuenta si la obra social funciona o no funciona, porque es algo de lo que no se puede prescindir. Está hablando de la salud. De la salud de los propios militares y de sus familiares, porque los familiares no tienen cobertura de salud con IOSFA. Insisto, 600.000 afiliados, son muchos. Bueno, hay una denuncia de ATE que se hizo a principios de este mes, perdón, del mes de octubre, por un contrato, por una concesión de un predio militar para utilizarlo como estacionamiento para un festival de rock, el de la cerveza. Bueno, lo cierto es que en esa denuncia, lo que dice la gente de ATE, porque los trabajadores del Ministerio de Defensa son en muchos casos afiliados a la Asociación de Trabajadores del Estado, es que por esa concesión, teníamos por ahí la imagen para compartir de esta concesión a la empresa Seeker Parking, es la placa número 1. Bueno, en esa denuncia se establece que por este servicio se cobró 80 millones de pesos, pero que ese dinero no entró al presupuesto del Ministerio.
lo que pide esta presentación, que se hizo a principios de octubre, es que se determina dónde fue la plata. Se suponía que el dinero iba a ir a fondear justamente parte del déficit que tiene IOSFA, el déficit operativo de IOSFA. Eso había explicado el Ministerio de Defensa, porque lo que dicen los trabajadores de ATE es que esto además puso en riesgo la defensa nacional. Se abrieron las puertas de un predio militar. Claro. Entonces hay una violación también a la ley de defensa. Bueno, se comete esa infracción, dice, o ese más que una infracción. Y por ahí así se financian los trajes que se están... Bueno, no lo pide investigar ATE, pero es una buena idea. Podría incorporarlo como una ampliación de la demanda ATE, a ver si... porque fíjate que ahí dan algunos detalles de cosas que se pusieron incluso en riesgo abriendo las puertas de esta dependencia militar. Bueno, podría ser el tema de los trajes, que son lo que está mostrando ahora Petri. Tenemos a Petri cabalgando en la placa número 2. Es uno de los grandes momentos de Petri a lo largo de su gestión. ¿Está mal cabalgar? ¿Van a criticar todo? No. Es el Petri... Está recreando el cruce de los Andes. Petri Gaucho. Petri Gaucho en la cordillera. Petri base Marambio, vestido de naranja. ¿Qué quiere decir en remera, base Marambio? No, está muy bien. Yo cuando fui a base Marambio me pusieron la camperita naranja. Voy a confesar que me pusieron la camperita naranja. Y me saqué la misma foto adelante de ese cartel. Bien. Petri en helicópteros, en este caso presentando helicópteros como parte de... Pero acá está vestido de civil. Te iba a decir. Acá está vestido de civil. Después igual se disfrazó para el posteo. Porque el posteo está vestido de Top Gun. Esa es la imagen que más le vimos a Petri, ¿no? Disfrazado. Sí, los últimos días. Supersónica, ¿no? Puso el fin de semana. Supersónico. Yo creo... Sí. Quizás es polémico lo que voy a decir. Creo que le envidian la facha a Petri. Y con esa declaración polémica de Gabriel Soto damos por concluido el programa de hoy del Pase. Ya estamos levantando, va a ser la tapa del destape en un rato. Quédense que ya sigue Adrián Murano con sus verdades afiladas y luego toda la continuidad de la programación del destape, donde estos mismos rostros que están viendo ahora van a seguir viendo a lo largo de la tarde, la tardecita y la noche, antes de que mañana nos reencontremos nuevamente a las 10 de la mañana para hacer el Pase. Gracias también a todo el equipo que está del otro lado del vidrio y ustedes que nos eligen cada mañana. Que tengan un muy buen día. Chau. El Destape 1070. Radio y punto.